Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión. A Lázaro Antonio Báez a la pena de 6 años de prisión. Acá termina el asfalto y comienzan los peores 76 kilómetros de ripio de Santa Cruz. De las 51 obras adjudicadas al Grupo Austral, 24 quedaron totalmente abandonadas. Sobreprecios, rutas no hechas, rutas inexistentes, o sea, empieza el juicio con esta ficción. Cualquiera de las hipótesis que nosotros podamos imaginar muestra un beneficio indebido a uno de los contratistas del Estado, Lázaro Báez. Esta ruta fue pagada hace más de 15 años. Así está hoy, de intransitable. Estamos en la Ruta Nacional 40. Acá termina el asfalto y comienzan los peores 76 kilómetros de ripio de Santa Cruz. Esta ruta fue pagada hace más de 15 años, pero nunca se terminó. Vení que vamos a mostrarte en qué estado se encuentra hoy. Según la justicia, el perjuicio al erario público por las obras que no se terminaron o que mal se hicieron fue de $1.000 millones. La provincia de Santa Cruz tiene 243.000 kilómetros cuadrados, poco más de un habitante por kilómetro cuadrado distribuidos en una veintena de localidades. Aquí las rutas son una necesidad, muchas veces hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Entre los años 2004 y 2015, Lázaro Báez, a través de las empresas del Grupo Austral, se quedó con la mayoría de las obras públicas que se realizaron en Santa Cruz, en especial cientos de kilómetros de ruta. Ese fue el escenario en el cual, según los fiscales Diego Luciane y Sergio Mola, se acudió a una ficción, a una simulación de licitaciones públicas, donde competían solo las empresas del Grupo Austral controlado por Báez. De las 51 obras adjudicadas al Grupo Austral, 24 quedaron totalmente abandonadas. Entre ellas, un tramo de la Ruta 40 y otro de la Ruta Provincial 288. Vamos a ver en qué estado se encuentran ahora. Estamos en Tres Lagos, una pequeña población de 400 habitantes, atravesada por la Ruta Nacional 40. De aquí iban a ser la Ruta 288 y la obra de los 77 kilómetros que aún están en ripio sobre la Ruta 40. Ambas rutas aún esperan. Este pueblo perdió la oportunidad de estar mejor conectado con el mundo. Transitar estos 76 kilómetros de ripio en la Ruta 40, que nunca fueron asfaltados, solo puede hacerse a muy baja velocidad, con cuidado, y aún así, en verano los accidentes son frecuentes. En invierno, la ruta suele estar cortada e intransitable por la nieve, y cuando llueve, es una verdadera trampa mortal. Ruta Provincial 2, tramo Cóndor Cliff, La Esperanza. Licitación número 10.476 del año 2007. El objetivo de esta obra consistió en proyectar y ejecutar las tareas de enripiado pertinentes a los efectos de proveer accesibilidad segura, vial, permanente durante todo el año a los usuarios que se desplazaran entre las rutas provinciales 5 y 9. Los 76 kilómetros fueron presupuestados en 259 millones de pesos, una obra de asfalto que se iba a hacer en 40 meses. Le llevó más de 80 meses. Fue abandonada cuando estaba en el 32% de la obra. Así está hoy, de intransitable. La Ruta 288 tenía previsto unir Tres Lagos con la histórica estancia La Julia. La obra era de 75 kilómetros y se presupuestó en 637 millones de pesos. Es una de las 24 obras que quedó abandonadas. El peritaje judicial detectó sobreprecios. Hoy la traza quedó cubierta de yuyos. Los terraplenes sin avanzar. Al costado de la obra encontramos estructuras de cemento abandonadas. Los pobladores siguen usando la vieja traza de siempre. Estos son los vestigios de lo que quedan del obrador de Austral Construcciones en Tres Lagos. Desde aquí operaban las máquinas que estaban trabajando en su momento en los 76 kilómetros de ripio sobre la Ruta 40 y la 288 Ruta Provincial. Ambas quedaron abandonadas. Ruta Provincial número 9, licitación 9067, presupuesto oficial casi millones de pesos, algo así como 65 millones de dólares. Monto del contrato
238.248.064,42. Acá nace la Ruta Provincial 9, a metros de la Ruta Nacional 40, y tras 192 kilómetros se une con la Ruta Nacional 3 al sur. Esta ruta une la cordillera con la costa. Esta obra, en el 2007, fue adjudicada a Austral Construcciones por 233 millones de pesos. La obra tuvo demoras, muchísimas demoras, de 3 años inicial el plazo de obra a 9 años. Vamos a recorrerla y ver cómo se encuentra hoy. Esta ruta no solamente une la cordillera y el mar, no solamente es el camino que conduce a las dos represas, también es una ruta fundamental para el desarrollo de la actividad turística en Santa Cruz, que hoy muy pocos se animan a transitarla en forma segura. Estamos transitando Cruzaique. Era la joya de las estancias de Lázaro Báez. Néstor y Cristina Kirchner la han visitado. Se encuentra en el corazón de la estepa, con una vista única hacia el río Santa Cruz. Hoy ya no es de Báez, fue rematada en el marco de otro proceso judicial. Báez tenía un plazo de 3 años para enripiar 192 kilómetros de esta ruta, la Ruta 9. Le dieron un anticipo de obra de 70 millones, que equivalía al 30% del presupuesto inicial. Después de 4 años, no se registró un solo avance de obra. El ripio estaba igual. ¿Por qué no hizo nada? La excusa era que estaban esperando la delimitación de los embalses de la represa, que iba a cambiar en una parte del tramo de la obra. 4 años después, sin ningún avance de obra, con la obra totalmente paralizada, le dan una ampliación de presupuesto y de obra. Para el año 2015, Báez ya había embolsado 525 millones de pesos del Estado Nacional. El 90% de la ruta estaba certificada. Sin embargo, la ruta sigue siendo una trampa para quienes la conducen los días de lluvia. Acá nos encontramos con el primer letrero en 50 kilómetros en este primer tramo de la Ruta Provincial 9. Esta ruta nunca llegó a estar transitable en buen estado, ¿sí? Al punto tal que en el 2020, cuando ya Cristina Kirchner era vicepresidenta, le reclama al gobierno nacional que por reparación ambiental deberían hacerse cargo de hacer otra vez el enripiado de esta ruta, por la cual ya le habían pagado a Báez. Se van a dar a conocer las ofertas económicas financieras del emprendimiento hidroeléctrico, los emprendimientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, tanto la represa Néstor Kirchner como la represa Jorge Zepernik. A 17 años de haberse iniciado esta obra, aún al inicio veíamos que se recomienda no transitar en época de lluvia. Hay una razón para todo esto, y es que justamente estas huellas en el ripio la transforman en una trampa mortal para quienes se animen a hacerlo en días de lluvia. Y que muestra de qué manera Lázaro Báez siempre, señores jueces, lo vamos viendo de manera reiterada y permanente. Contó con información privilegiada. En febrero del año 2006, el grupo Báez, controlante de Austral Construcciones, había comenzado a adquirir grandes extensiones de tierra sobre las márgenes norte y sur del río Santa Cruz. Precisamente, señores jueces, por el mismo sitio donde debía construirse la Ruta Provincial número 9. Es una obra no delegada. Ruta Nacional 40, tramo Lago Cardiel, 3 Lagos, sección 1 y 2. Presupuesto, 259 millones de pesos. Detrás nuestro sale el camino que nos conduce al obrador de la represa Néstor Kirchner o Condor Cliff. Hacia la izquierda nos vamos a encontrar, si seguimos por la Ruta Provincial 9, con el inicio de la Ruta Provincial 2. Allí Báez también encaró otra obra de enripiado que unía la estancia Condor Cliff con La Esperanza. Esta obra, presupuestada en 79 millones de pesos, estaba prevista para hacerla en 3 años. Le llevó más de 9 años hacer esa obra de enripiado. Estamos a 50 kilómetros de Calafate, entre la Ruta Nacional 40 y el río Santa Cruz, el último río glaciario de la Patagonia.
Sobre este río se están construyendo las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. También a la vera de este río, Lázaro Báez compró 13 estancias, parte de las 400.000 hectáreas que adquirió en toda la provincia. En Río Gallegos, en el barrio El Faro, una de las empresas iba a pavimentar 100 cuadras. La obra fue licitada en 2014 por 216 millones de pesos. Según la acusación fiscal, la constructora Can y Costilla del Grupo Báez solo concretó el 37% de los trabajos, por los que percibió 87 millones de pesos. A 20 años de crear Austral Construcciones en Santa Cruz y de haberse convertido en la principal constructora de la obra pública, hoy quedan mares de áridos desparramados por la estepa patagónica, así, sin que nadie los reclame.